Bienvenido, bienvenida a un breve documental de Kazajistán, un análisis geopolítico y teológico. Quédate aquí porque este país está en el Asia Central, que afectará el resto del mundo, junto con el Estado de Israel. Estoy seguro que seguiremos aprendiendo. Tu pastor Enoch Martín, tu pastor virtual, con el análisis: invasión rusa en Kazajistán, razones proféticas de las masivas protestas. Kazajistán es uno de esos países de los que casi nunca se habla en medios. Durante la primera semana del año, la novena nación más grande del mundo se vio sacudida por masivas protestas. Y en cuestión de días, Kazajistán estaba sumido en una espiral de violencia que estuvo cerca del desbordarse sin final a la vista. La nación no suele ocupar grandes titulares, de hecho, ni medianos ni pequeños, así que les daremos algo de contexto antes de entrar de lleno en lo noticioso. Kazajistán tiene apenas 30 años de existencia independiente. Cuna de pueblos nómadas durante siglos. Fue una parte del Imperio Ruso primero y tras un breve periodo independiente fue una de las repúblicas que integraron la Unión Soviética. Durante los siguientes casi 30 años, el país fue gobernado por Nur-Sultán Nazarbayev, que pasó de ocupar altos cargos en el gobierno comunista tras la independencia, a acelerar reformas de cara a una economía de libre mercado, montando en la riqueza petrolera y mineral del país y la industria extractiva heredada de tiempo de la URSS. El país vivió casi 2 décadas de crecimiento económico ininterrumpido. En el 2019, tras 28 años en el cargo y 5 elecciones presidenciales donde nunca se impuso con menos del 80% de votos, renunció a su cargo tras varias protestas en su contra. En las elecciones de 2019 se impuso en el actual presidente Kassym-Jomart Tokayev, considerando un sucesor de sus políticas. Como varias repúblicas exsoviéticas, Kazajistán es un englomerado nacional, religioso y cultural, donde casi el 70% de la población es musulmana, seguido de casi un 25% de cristianos, la gran mayoría ortodoxos. Además del kazajo, en el país se habla cotidianamente el ruso, hasta el punto que es considerada la lengua oficial en política y negocios. Es un país razonablemente rico. En términos absolutos, su PIB supera al de potencias petroleras como Qatar o miembros de la Unión Europea como Hungría. En términos relativos, aunque despunta menos, su PBI per cápita es mayor que el de naciones latinoamericanas como Argentina, México y Brasil. El 2 de enero comenzaron las protestas en Janaozen, una zona en la que las revueltas no tienen mucho de novedoso. En 1989, kazajos y chechenos protagonizaron ahí sangrientos enfrentamientos, y en el 2011 antidisturbios reprimieron violentamente una huelga dejando decenas de víctimas. En esta ocasión, la chispa que prendió nuevamente el descontento en Janaozen fue el anuncio del aumento del precio del gas licuado. Pasaba a costar prácticamente el doble, aunque el presidente anunció la dimisión de su gabinete y decretó no solo regresar al precio antiguo de ese combustible, sino también congelarlo. En pocos días, las protestas se habían expandido por casi todo el país. La violencia, indiscriminadamente, se apoderó enseguida de las calles, con decenas de muertos entre participantes en las protestas y policías. Las imágenes de devastación que comenzaron a aparecer
en medios y redes, más que a los efectos de manifestaciones violentas, recordaban a las de un conflicto armado a gran escala. Para el 5 de enero, la situación en Kazajistán ya parecía próxima a una guerra civil. Y ese mismo día se anunció el despliegue de fuerzas pacificadoras de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en el marco de una operación antiterrorista. El organismo, integrado por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, es una alianza de asistencia militar mutua. En los días siguientes, la situación fue calmándose poco a poco en el país y al día de hoy, el gobierno pareciera haber retomado el control, incluso anunció el final de la misión de mantenimiento de paz. Hasta aquí los hechos. Pero en geopolítica lo más interesante está en las interpretaciones. Y en eso vamos a centrarnos ahora. En el plano político, Antony Blinken quiso sacar provecho de la situación y aconsejó a Kazajistán que no aceptara la ayuda militar rusa en el marco de la OTSC, aduciendo que la historia reciente nos enseña que una vez que los rusos entran en tu casa es muy difícil sacarlos, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que podría tomarse como consejo y no como chiste, si no fuera porque según el propio presidente kazajo, la misión de la OTSC en Kazajistán no irá más allá de unas semanas. Y dos, la declaración proviene del secretario de Estado de un país con bases militares permanentes en decenas de países, entre ellos algunos con tantas ganas de que permanezcan allí como Cuba o Siria. Ahí es donde está Estados Unidos. Ahora, Rusia, un país especialmente interesado en que la situación en Kazajistán no derivara en un caos. No solo por el hecho de que ahí vivan casi 4 millones de rusos, ni porque ahí se asiente la base de Baikonur, de la que salen los vuelos y misiones de la Agencia Espacial Rusa, sino porque además Rusia comparte una frontera de casi 7,000 kilómetros con su vecino, más del doble que la que separa a México y Estados Unidos. Un Kazajistán convertido en una nueva Libia. No solo sería, en primer lugar, una pésima noticia para los propios kazajos, sino también para otros países de la región con los que comparte largas fronteras, como Rusia y China. Hay intereses de Rusia, hay intereses de Estados Unidos, pero ahora veamos la interpretación profética. Las tensiones entre Rusia y Ucrania recientemente, la casi guerra civil en Kazajistán, donde tuvo que intervenir Rusia, la guerra en Siria, en Yemen, la guerra civil en Afganistán, el conflicto eterno entre Israel e Irán, todo apunta a una guerra mundial en el Medio Oriente. Las escrituras nos dan luz sobre ello. Siria con guerra queda al norte del Estado de Israel. Afganistán con guerra queda al noreste de Israel. La reciente guerra de Kazajistán, ubicada al noreste de Israel, estos países están al norte del Estado de Israel, como se puede ver. La profecía señala que la guerra vendrá del norte hacia el Estado de Israel. Isaías capítulo 14, el versículo 31. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Palestina, territorio donde está Israel hoy, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en tus asambleas. Este humo del norte sugiere una destrucción vía aérea hacia Israel. Ahora, en la era de los misiles, la profecía encaja con la tecnología actual. Pero el epicentro de la Tercera Guerra Mundial será la tan codiciada Jerusalén, la capital actual del Estado judío de Israel. La Santa Biblia advierte, Zacarías capítulo 14, el verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir
contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Según el texto bíblico de Zacarías 14:2, ¿por qué Dios mismo va a reunir a todas las naciones en guerra? ¿Por qué? Contra Jerusalén. La respuesta es, para entender esto debemos ir al análisis de que Sión está dentro de Jerusalén, este famoso monte, donde estuvo ubicado el palacio de David. Cristo, a través de Juan, el revelador, en Apocalipsis, nos muestra por qué Dios va a limpiar la tierra santa con una guerra. Él va a utilizar el territorio como lugar estratégico para predicar la verdad a todo el mundo. Apocalipsis 14, el versículo 1. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y los profetas apoyan esta verdad, que Cristo utilizará con los 144,000 la tierra santa, Sión, el monte, y Jerusalén, la ciudad, para predicar a todo el mundo. Isaías capítulo 2, el versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, subrayemos ahí Sión, y de Jerusalén, subrayemos Jerusalén, la palabra del Señor. Dos lugares, el monte Sión y Jerusalén. Veamos otro profeta, Miqueas capítulo 4, el versículo 2. Y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión, subrayemos Sión, saldrá la ley. Y de Jerusalén, nuevamente subrayemos, y de Jerusalén la palabra del Señor. Cristo, nuestro líder, va a utilizar la tierra del Medio Oriente, Sión y Jerusalén, para terminar la obra del Evangelio en todo el mundo. Y esto no es nuevo. Ahí Cristo le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo en poder. Lea Hechos capítulo 1, Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino, incluye un territorio, el Medio Oriente, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra de Dios es tan clara. Dios tiene planes para la Tierra Santa, el Medio Oriente. Lo tuvo. Ahí estuvo Adán, ahí estuvo Eva, ahí se cayó en pecado, ahí se mató al primer cordero como símbolo del sacrificio de Cristo en el futuro. Y Cristo mismo vino en ese mismo territorio. Ahí murió como el cordero que quita el pecado del mundo. Ahí estuvieron los 12 apóstoles. Y si retrocedemos un poco más, ahí estuvo Abraham. Ahí estuvieron las 12 tribus. Es una tierra especial, es una tierra bíblica. Ahí también los 12 apóstoles, que creció su número a 120, Hechos 1:15, 120 en número. Ahí fue donde ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Notamos que el epicentro es Jerusalén, de ahí se empezó a predicar en el tiempo de los apóstoles y se fue extendiendo hasta todas las partes del mundo. Se va a volver a repetir. Allí Dios nuevamente va a utilizar el territorio bíblico del Medio Oriente. Apocalipsis 14:1 lo reafirma. Vi al Cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000. Cristo nuevamente va a estar en el monte de Sión, pero ahora va a estar acompañado no de 120, no de 12 discípulos, sino de 144,000. Ellos, los 144,000, van a ir a todas las naciones y predicarán la verdad y vendrá entonces el fin. Tú y yo podemos ser de los 144,000. Los eventos, las noticias, todo alrededor nos señalan que estamos en los últimos días. Queda poco. Súmate a ser uno de los 144,000. Acepta la verdad, vive la verdad y comparte la verdad. Comparte este video en tus distintas redes sociales. Dale me gusta a este video informativo y profético
Y déjanos qué opinas sobre lo que está ocurriendo en Kazajistán, lo que está ocurriendo en Yemen, guerra, lo que está ocurriendo en Siria, lo que está ocurriendo en el propio Israel, atacando a Gaza con misiles, lo que Irán quiere hacer con Israel, eliminarlo con misiles. ¿Qué opinas? Eso no puede ser casualidad. Deja ahí tu opinión en la sección de abajo. Muchas gracias. Hasta la próxima.